¿Por qué Dios permite que exista el mal en el mundo? Es importante señalar que, en primer lugar, la existencia del mal en el mundo es un tema que ha causado gran desconcierto en la humanidad a lo largo de los siglos, y se ha abordado de diferentes maneras, desde diferentes ámbitos. Para algunos, la existencia del mal es un argumento en contra de la existencia de Dios, mientras que para otros es un tema que debe abordarse en términos de teología y filosofía. Es necesario empezar diciendo que, en términos teológicos, la respuesta a la pregunta de por qué Dios permite el mal en el mundo se encuentra en la idea del libre albedrío. En otras palabras, Dios nos ha dado a los seres humanos el poder de elegir entre el bien y el mal, y esa elección implica la posibilidad de que se cometan acciones malvadas. Esto no significa que Dios quiera mal en el mundo, sino que permite que se produzca como resultado de la libertad que nos ha dado. En ese sentido, el mal es una consecuencia de la libertad y el libre albedrío. Sin embargo, esta respuesta plantea una serie de preguntas interesantes y complejas. ¿Por qué Dios permitiría que alguien eligiera el mal en primer lugar? ¿No podría haber creado un mundo en el que el mal simplemente no existiera? Estas son preguntas que han sido planteadas por muchos, y aunque no hay una respuesta definitiva, hay varias perspectivas que podrían ayudar a explicarla. Una de ellas se basa en la idea de que, para que el libre albedrío tenga sentido, debe haber una elección significativa entre el bien y el mal. En otras palabras, si el mal simplemente no existiera, la elección entre el bien y el mal no tendría ningún valor, y no podríamos ser verdaderamente libres. En este sentido, la existencia del mal es necesaria para que podamos elegir entre el bien y el mal. Otra perspectiva interesante se basa en la idea de que Dios permite el mal en el mundo para que podamos aprender y crecer como seres humanos. El sufrimiento y la adversidad nos hacen más fuertes y nos permiten desarrollar la empatía y la compasión hacia los demás. En este sentido, el mal puede ser visto como un mal necesario para nuestro crecimiento y desarrollo. Además, la existencia del mal en el mundo también puede ser vista como una oportunidad para que podamos elegir hacer el bien y luchar contra el mal. Si no hubiera mal en el mundo, no tendríamos la oportunidad de ser héroes y hacer el bien, y nuestra existencia sería mucho menos significativa. Por otro lado, algunas personas pueden argumentar que la idea del libre albedrío no es suficiente para explicar la existencia del mal en el mundo. ¿Qué pasa con el sufrimiento que es causado por fuerzas naturales como los desastres naturales? En este caso, algunos argumentan que estos eventos también son parte de la creación de Dios y por lo tanto forman parte del plan divino. Otros pueden decir que estos eventos son simplemente parte de la naturaleza y que Dios no tiene control sobre ellos. El problema del mal ha sido por mucho tiempo un obstáculo. Sabemos que Dios es bueno y que es todopoderoso. Sin embargo, también sabemos que el mal existe. A un Dios bueno y amoroso no le gustaría que existiera el mal. Un Dios todopoderoso sería capaz de erradicar el mal. ¿Podríamos imaginar un mundo sin el mal? Entonces, no estaríamos presentes en él, porque los seres humanos somos imperfectos y pecaminosos, y aquí entra la cuestión del libre albedrío. Sin el libre albedrío no seríamos personas, sino títeres de Dios. No podríamos amar a Dios de verdad, y debido a que Él desea tener una relación real con nosotros, que implica una elección voluntaria, entonces tenía que permitir que existiera el mal. Cabe hacer la distinción entre permitir el mal y querer que el mal suceda. Dios no desea el mal, pero es necesario permitirlo para que el hombre pueda desarrollarse en la virtud. Por supuesto que Dios pudo crear un mundo sin que existiera lo malo, pero Dios sabía que un mundo limitado en su libertad sería un mundo inferior, porque las virtudes son definidas por lo opuesto a ellas. Una persona puede ser humilde solo si el orgullo se antepone, y ser humilde implica también la posibilidad de ser orgulloso. En esta lucha de carácter donde peleamos para dejar el orgullo que somos formados, podemos decir que Dios todavía podría darnos libre albedrío y al mismo tiempo prevenir las consecuencias del mal. Podemos querer que Dios intervenga en el caso de asesinato o violación, pero ¿queremos que Dios intervenga en el caso de nuestra propia idolatría?
Todo pecado es una ofensa a Dios y nos separa de Él. Si Dios fuera a intervenir y evitar el mal, Él tendría que eliminarnos a nosotros. Además, si Dios fuera a eliminar todas las consecuencias negativas de nuestros actos, ¿tendríamos realmente libre albedrío? En esencia, Dios no quiere el mal, pero lo permite, porque Él desea una relación con nosotros. Somos pecadores, con los pecadores vienen cosas malas. Pero, gracias al Señor, no es necesario vivir en la esclavitud de nuestras inclinaciones pecaminosas, aunque todavía luchamos contra nuestros malos deseos si vivimos en un mundo de pecado sobre el que Satanás tiene dominio. Los creyentes no son inmunes a las consecuencias del mal, pero Jesús ha vencido. Dios es fiel para redimir el mal que sucede en nuestras vidas. La historia de José en el Antiguo Testamento es una de gran ejemplo de redención, siendo vendido como esclavo por sus hermanos y luego convertido en un protagonista importante en el gobierno egipcio. José más tarde salvó a la nación y dijo a sus hermanos: «Es verdad que ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente». Génesis 50:20. Dios algunas veces permite el sufrimiento con el objetivo de desarrollar algo mejor. Dios permite el mal, sí, pero también algunas veces lo detiene, debido a que Dios es bueno. Solo lo que se puede redimir y que puede conducir al bien está permitido. Claro que muchas veces pensamos que esto es más de lo que podemos soportar, pero sabemos del carácter de Dios. Él es un Dios de justicia y de amor. El mal no quedará sin redención. Tampoco el pueblo de Dios que sufre a mano de los demás quedará sin socorro. También hay que recordar que un día Dios erradicará el mal. Actualmente está esperando con paciencia que más personas se vuelvan a Él y sean salvos. Pero un día Satanás será arrojado al lugar de fuego por toda la eternidad. Eso nos lleva de nuevo a la pregunta de: si Dios existe, ¿por qué deja que sufra? ¿Por qué permite la enfermedad? ¿Por qué deja que exista el hambre en el mundo? Son preguntas muy recurrentes y lógicas. Si somos sus hijos y Jesucristo vino a decirnos que nos ama, ¿por qué sufren tantas personas en el mundo? Sin duda es un gran misterio y con muy difícil respuesta, y dependiendo de en qué momento estés de tu vida y tus circunstancias, te servirá un poco la respuesta o no la comprenderás en absoluto. Llega un punto en la vida en que toda persona creyente se hace esta pregunta. El mal existe, es una realidad y lo vemos constantemente en las noticias, en las historias de la humanidad o incluso en nuestras propias vidas. Es parte de nuestro mundo y obviamente no es agradable para nadie. Hay personas que sufren y mucho, y también es cierto que otras sufren menos, pero estamos de acuerdo en que todos percibimos el mal y nos toca lidiar con él de una manera u otra. La fábula de Einstein y la discusión en el colegio. Existe un cuento que circula de boca en boca en algunos lugares, en el que Albert Einstein discute con su profesor sobre la existencia de Dios, y el profesor le hace esta misma pregunta: ¿cómo va a existir Dios, que lo hace todo bien y es todopoderoso, en un mundo imperfecto y lleno de dolor? Supuestamente Einstein le respondió con otra pregunta: ¿existe la oscuridad? Y el profesor le responde que no, que la oscuridad es la ausencia de luz. Y el alumno le vuelve a preguntar: ¿existe el frío? Y de nuevo el maestro le responde que no, que el frío es en realidad la ausencia de calor. En ese momento el joven Albert le asegura a su profesor que el mal no existe, es la ausencia de Dios. No sabemos si fue Einstein el que mantuvo esta conversación, ni siquiera si ese diálogo existió de verdad, pero nos deja una interesante reflexión, no sin antes puntualizar que Albert Einstein, una de las mentes más brillantes de la historia, creía en Dios. En cualquier caso, lo que es importante es recordar que la existencia del mal en el mundo no significa que Dios sea malvado o que no le importe el sufrimiento humano. De hecho, muchas religiones enseñan que Dios es amoroso y misericordioso, y que quiere que vivamos vidas felices y significativas. Sin embargo, también nos ha dado la libertad para elegir cómo vivimos nuestras vidas, y eso incluye la elección entre el bien y el mal. En última instancia, la pregunta de por qué Dios permite el mal en el mundo puede que nunca tenga una respuesta definitiva, y es posible que cada persona tenga su propia perspectiva sobre el tema. Sin embargo, lo que es importante es que sigamos luchando contra el mal en el mundo, haciendo todo lo posible para hacer el bien y ayudar a aquellos que sufren. En lugar de buscar una respuesta definitiva, debemos centrarnos en hacer del mundo un lugar mejor y más justo para todos.
En conclusión, la existencia del mal en el mundo es un tema complejo y discutido a lo largo de la historia de la humanidad. Desde una perspectiva teológica, la respuesta a la pregunta de por qué Dios permite el mal en el mundo se encuentra en la idea del libre albedrío. Dios nos ha dado libertad para elegir entre el bien y el mal, y eso implica la posibilidad de que se cometan acciones malvadas. Sin embargo, esta respuesta plantea preguntas interesantes y complejas, y hay varias perspectivas que podrían ayudar a explicarla. En última instancia, lo importante es que sigamos luchando contra el mal en el mundo y haciendo todo lo posible para hacer del mundo un lugar mejor y más justo para todos.